Bueno, continuamos con el desarrollo de la clase referida al tema informe de auditoría. Habíamos quedado en el desarrollo de los distintos tipos de opinión que puede emitir el auditor en su informe. Habíamos visto que la opinión de auditoría se podía dividir en dos grandes grupos: la opinión no modificada, o opinión favorable sin salvedades, o opinión limpia, y después teníamos la opinión modificada, que habíamos visto que podía ser de tres tipos: la opinión favorable con salvedades, ya sea por problemas de evaluación o de exposición o por limitaciones al alcance; la opinión adversa y la abstención de opinión. Vamos a ver cuestiones vinculadas a las razones por las cuales una opinión puede ser opinión modificada. En la RT37 al final podemos encontrar un glosario de términos, tal como dijimos cuando en su momento, en las primeras clases de la materia, analizamos la estructura del RT37. Habíamos dicho que este glosario de términos venía a ser como un tipo de diccionario de la terminología más usual utilizada por esta RT37 en todo su desarrollo. Así pues, encontramos, por ejemplo, el término incorrección, ¿sí? En término de incorrección, en este glosario de términos, que define al mismo como una diferencia entre la cantidad, clasificación, presentación o información revelada respecto de una partida incluida en los estados contables, y la cantidad, clasificación, presentación o revelación de información requeridas respecto de dicha partida de conformidad con el marco de información contable aplicable. ¿Sí? Es decir, es una diferencia entre el valor mostrado en los estados contables y el valor que debería mostrarse o debería revelarse en los estados contables respecto a una determinada afirmación. Esta incorrección puede verse a fraude o error. La diferencia básicamente entre un fraude y error es la intencionalidad. El fraude es un acto intencional, es justamente una incorrección introducida por la gerencia en los estados contables a propósito, mientras que el error es justamente algo que se produce en forma involuntaria. Mucho más difícil es detectar el fraude, porque cuando la gerencia introduce en los estados contables algún tipo de incorrección debida a fraude, obviamente va a tomar las precauciones necesarias para que dicha incorrección no salga a la luz. Todo lo contrario sucede en el caso de un error. Cuando el auditor manifiesta una opinión sobre si los estados contables se presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos, las incorrecciones también incluyen aquellos ajustes que, a juicio del contador, es necesario realizar en las cantidades, las clasificaciones, la presentación y la revelación de información para que los estados contables se presenten razonablemente en todos sus aspectos significativos. Bien. Por otro lado, tenemos, que ya hablamos, el concepto de significación o materialidad. Habla o se refiere a la importancia relativa de una cuestión según el contexto. El contador determina la significatividad de una cuestión en el contexto en que está siendo objeto de consideración. Es una cuestión de criterio, una cuestión subjetiva. El contador la debe evaluar en función de las circunstancias, en función del ente que es objeto de la auditoría. En función de esto, este análisis puede incluir, por ejemplo, evaluar la posibilidad razonable que el informe emitido cambie o influya en las decisiones de los usuarios a quienes se destina el mismo, o determinar si la cuestión analizada será considerada importante por los responsables de la dirección de acuerdo con sus responsabilidades. Y la significatividad o la materialidad de una cuestión puede ser la resultante de considerar tanto factores cuantitativos como cualitativos, es decir, no solamente el importe de una cuestión, sino también la naturaleza de dicha cuestión, el efecto que dicha cuestión tiene sobre el total de los estados contables
y los intereses que los usuarios pueden tener en el informe que va a emitir el auditor. Por otro lado, así como tenemos el tema de la incorrección, el tema de la significación y también otro aspecto primordial que hace a la omisión de una opinión modificada en sus distintos tipos, está la cuestión de la generalización, término utilizado para referirse a incorrecciones detectadas y sus efectos sobre los estados contables, como así también a los posibles efectos de aquellas no detectadas debido a la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Son efectos generalizados sobre los estados contables aquellos que, a juicio del auditor, no se limitan a elementos, cuentas o partidas específicas de estados contables. En caso de limitarse a elementos, cuentas o partidas específicas, estos representan o podrían representar una parte sustancial de los estados contables o son fundamentales para que los usuarios comprendan los estados contables, ¿sí? Es decir, que serían cuestiones que no se circunscriben a alguna partida o alguna revelación en particular de los estados contables, sino que afectan a los estados contables en su conjunto o a una gran proporción de dichos estados contables. La significación y la generalización de las incorrecciones es en lo que la RT 1037 pone foco para definir si una opinión va a ser opinión favorable con salvedades, va a ser una opinión adversa o va a ser una abstención de opinión. Por tal motivo, ¿qué dice la RT 37? Dice, mira, si los estados contables contienen incorrecciones materiales debido a problemas de evaluación y de exposición, pero esas incorrecciones son de efecto significativo pero no generalizado, el autor va a emitir una opinión con salvedades. En tanto, si las incorrecciones por problemas de evaluación y de exposición son de efecto significativo y generalizado, en este caso el auditor no va a tener otra alternativa que emitir una opinión adversa sobre los estados contables objeto de la auditoría. Por el contrario, si existiera una limitación al alcance porque no pudo obtener la evidencia de auditoría válida y suficiente, pero esa limitación al alcance fuera de efecto significativo pero no generalizado, ¿sí? O sea, fuera o se refiriera a algún elemento de los estados contables que no tuviera impacto generalizado sobre los estados contables, el autor va a emitir una opinión con salvedades por limitaciones o por problemas de alcance. Por otra parte, si esta limitación al alcance es de efecto significativo y generalizado sobre los estados contables en su conjunto, en este caso vamos a tener una abstención de opinión. ¿Cuál sería el caso que podríamos decir típico? ¿Sí? A ver, nos fijemos. El auditor quiere validar la cuenta, el rubro caja y banco, porque lo considera que este rubro es significativo. Luego de realizar la auditoría, determina que el rubro no representa la realidad financiera y no puede validar la integridad, no puede validar las cuestiones de propiedad, existencia, cuestiones de evaluación y de exposición que requieren las normas contables profesionales. Por ende, tiene que ver que si estos elementos, si esta afirmación o esta revelación que la entidad
hacen los estados contables y que a su juicio no es correcta, es significativa, ¿sí? Y ahí tiene que definir si a juicio del auditor es defecto generalizado o no. Partamos de la base que si ya es una cuestión significativa, ya el auditor no puede emitir una opinión limpia, ya tiene que ser una opinión modificada. Ahora vamos a ver qué tipo de opinión modificada. Claramente hay un problema de evaluación, ¿sí? Porque el auditor ha detectado que hay un problema en el saldo que el ente revela en concepto de caja y banco. Ahora, ¿qué tipo de efecto tiene este problema? ¿Significativo pero no generalizado o significativo y generalizado? A ver, si está mal caja y banco, tenemos un problema en el estado de situación patrimonial. Y fíjense ustedes que si está mal caja y banco, hay un problema que afecta al estado de flujo de efectivo. Es decir, que aquí hay un problema de caja y banco que afecta a un estado contable completo, el estado de flujo de efectivo. Porque el estado de flujo de efectivo intenta justamente explicar las variaciones del rubro caja y banco. Por lo tanto, este problema de evaluación es de efecto significativo y generalizado. Por lo tanto, una opinión con salvedades sería una opinión inadecuada para las circunstancias. En este caso corresponde a una opinión adversa. Distinto es que el auditor no haya podido, por ejemplo, hacer el inventario de los bienes de uso. Ahí, ¿sí? O que los bienes de uso tengan un problema, hagamos un ejemplo más simple. Los bienes de uso tengan un problema en su evaluación, dado que están valuados por encima de su valor recuperable. Ahí, claramente, tenemos un problema de efecto significativo, pero no generalizado, porque el problema se circunscribe en el rubro bienes de uso. Por lo tanto, ¿sí? Solamente estaría mal los bienes de uso en el estado de situación patrimonial y las amortizaciones en el estado de resultado. Pero no todo un estado contable completo mal. Entonces ahí sí corresponde una opinión con salvedades por problemas de evaluación. Ahora, ¿qué pasa si el auditor, ¿sí?, tiene un problema de que no pudo realizar el inventario de los bienes de uso? No pudo realizar el inventario de los bienes de uso, entonces en este caso hay una limitación al alcance, que es el ejemplo que yo quería dar recién. Bueno, pero esa limitación al alcance también es de efecto significativo, pero no generalizado, porque ahí no puede tener elementos de juicio sobre los bienes de uso y el problema se circunscribe a los bienes de uso en el estado de situación patrimonial y a las amortizaciones o depreciaciones de los mismos en el estado de resultado, y no afecta a todos los estados contables en su conjunto. Entonces, ahí sí correspondería emitir una opinión con salvedades por pruebas de alcance. Pero si el autor, volviendo al ejemplo de la caja y banco, no puede hacer el arqueo de caja y considera que la plata en caja tiene una importancia significativa en los estados contables, entonces, al no poder validar caja y banco, no puede validar el flujo de efectivo. Y por lo tanto, ese problema o esa limitación del alcance es tanto de efecto significativo como generalizado, y por ende no le va a quedar otra que denegar la opinión sobre los estados contables, que es lo mismo que decir que va a tener que abstenerse de opinar. Vamos a ver un poquito más en profundidad ahora los aspectos formales de los tipos de opinión. Para la opinión favorable con salvedades, el auditor emitirá una opinión con salvedades o excepciones cuando, habiendo obtenido los elementos de juicio válidos y suficientes, concluya que las incorrecciones individualmente o en forma agregada son significativas para los estados contables, pero no generalizadas como para justificar una opinión adversa. O no puede obtener elementos de juicio válidos y suficientes en los que base su opinión, pero concluya que los posibles efectos sobre los estados contables de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera,
podrían ser significativos, pero no generalizados como para justificar una abstención de opinión. ¿Qué es lo que yo le decía? Problemas de evaluación y de exposición o limitaciones al alcance de efectos significativos, pero no generalizados, son las causas de una opinión con salvedades o opinión favorable con salvedades o excepciones. Las opiniones con salvedades, ¿sí?, tienen mucho que ver con el tratamiento de las incertidumbres, ¿sí? ¿Qué es una incertidumbre? Es cuando toda o parte de la información revelada en los estados contables está sujeta a hechos futuros cuya concreción no puede evaluarse en forma razonable. En este caso, el auditor, según dicen las normas contables contenidas en la RT 37, nunca deberá emitir una opinión con salvedades, ¿sí? Y en situaciones extremadamente poco frecuentes se abstendrá de emitir opinión, siempre y cuando las cuestiones relacionadas con incertidumbres estén debidamente reveladas en los estados contables. Es decir, que si hay contingencias en las cuales estuviera vinculado o involucrado el ente y estas contingencias están debidamente reveladas en los estados contables, ya sea previsionadas e informadas en nota cuando corresponde, o informadas en nota si así, solamente si así correspondiera, ¿sí?, entonces el auditor no tiene por qué incluir ningún tipo de salvedad en su informe. La información está bien revelada y por ende el auditor, ¿sí?, va a poder emitir una opinión favorable, pero a su vez va a tener que agregar un párrafo de énfasis que llame la atención a la nota de los estados contables en donde se explica la situación de incertidumbre que a juicio del auditor, ¿sí?, no debería pasar por alto el usuario de su informe. En caso que la incertidumbre no estuviera adecuadamente revelada en una nota a los estados contables y a juicio del auditor sí tendría que estar revelada en una nota, dependiendo de su significatividad y de la generalización de sus efectos, podría derivarse en una opinión favorable con salvedades por problemas de exposición o en una opinión adversa por problemas de exposición de efectos significativos y generalizados. Toda vez que el auditor emita una opinión favorable con salvedades, en forma previa al párrafo donde emite opinión, deberá incluir un párrafo previo titulado Fundamentos de la opinión con salvedades, donde describa el hecho o circunstancia que genera o el motivo de la opinión con salvedades. En caso que las salvedades se deban a limitaciones al alcance, el auditor deberá indicar justamente en este párrafo titulado Fundamentos de la opinión con salvedades cuáles fueron los procedimientos que no pudo aplicar y si la restricción o la imposibilidad fue impuesta por el ente o por otras circunstancias. Si parte del trabajo se apoya en la tarea de otro auditor, la inclusión de una limitación al alcance dependerá de si el otro auditor o si el auditor del ente en cuestión pudo obtener elementos de juicio válidos y suficientes sobre los resultados de dicha tarea. Esto es muy común cuando yo, por ejemplo, tengo que aplicar el método del BPP para evaluar una inversión permanente en otras sociedades y yo no soy el auditor de esa otra sociedad controlada y tengo que pedirle los estados contables auditados de la sociedad controlada y para poder realizar y confiar en dichos estados contables de la sociedad controlada pido los papeles de trabajo del auditor de la sociedad controlada para revisarlos y obtener evidencia de que los estados contables de la sociedad controlada
son adecuados, son razonables y poder aplicar sobre los mismos el método de valor patrimonial proporcional. Y el párrafo de la opinión, en caso que la opinión sea con salvedades, se va a titular justamente opinión con salvedades. Es decir, que es el mismo auditor el que en su informe tipifica el tipo de opinión que emite. Si es opinión limpia, lo va a llamar opinión. Si es opinión con salvedades, la va a llamar opinión con salvedades. Un ejemplo de párrafo de fundamentos de la opinión con salvedades sería el siguiente. En tal fecha, uno de los principales distribuidores de productos que comercializa la entidad le ha iniciado una demanda por la rescisión del contrato comercial que vinculaba a ambas partes. El demandante argumenta que la desvinculación ha sido injustificada, unilateral e intempestiva y reclama la suma de X pesos en compensación por los daños y perjuicios que entiende haber sufrido. Dado que los asesores legales de la entidad han informado que existen argumentos a favor y en contra de ambas partes y el litigio se encuentra en una etapa muy temprana, la entidad no ha registrado previsión alguna por este concepto, conforme señalan las normas contables profesionales argentinas. Sin embargo, la situación debería haber sido expuesta en nota a los estados contables adjuntos. Acá hay justamente un problema de exposición, hay una incertidumbre que, si bien no pudo ser previsionada, debió haber sido revelada en una nota. No lo hizo el ente, el auditor emite una opinión con salvedades por problemas de exposición. Y opina o emite una opinión con salvedades que dice: en mi opinión, excepto por la falta de exposición de la información descrita en el párrafo precedente, los estados contables adjuntos representan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial de la Bruja S.A. a la fecha de cierre del X2, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondiente al ejercicio económico finalizado en dicha fecha de acuerdo con las normas contables profesionales argentinas. Si en esta situación hubiera estado la nota a los estados contables debidamente revelada, el autor hubiera emitido una opinión limpia, es decir, una opinión no modificada, y a continuación hubiera agregado lo que se llama un párrafo de énfasis que llame la atención a la nota a los estados contables, donde se explica la situación de esta demanda que le ha iniciado la empresa y por qué la empresa le informa en nota y no la previsión. ¿Está claro? Es decir, que el párrafo de énfasis llama la atención a una nota que sí está revelada en los estados contables, mientras que el fundamento de la opinión con salvedades llama la atención a un defecto de exposición que tienen los estados contables. Cuestiones de falta de uniformidad también hacen a la opinión favorable con salvedades. La cuestión de uniformidad en la aplicación de las normas y políticas contables es una cuestión tratada por el RT 37, que dice que no es necesario que el auditor emite una opinión modificada cuando hay problemas de uniformidad, salvo que las políticas contables al cierre del periodo actual no se aplicaron uniformemente en relación con los saldos de apertura cuando hubiera correspondido hacerlo de acuerdo a lo previsto en el marco de información aplicable, o el cambio de política contable no está adecuadamente revelado, presentado o contabilizado de acuerdo a lo previsto en el marco de información aplicable. Por ejemplo, si el ente aplica el ajuste por inflación y en este año, por primera vez, y no lo adecua a las cifras de inicio como dicen las normas que hay que hacer, en este caso la información de este año no está uniforme con la del año anterior y en ese caso el autor sí tiene que emitir una opinión modificada.
Ahora bien, ¿qué pasa si la norma contable dice, mira, este año yo te permito aplicar la nueva norma sin obligación de modificar las cifras comparativas del año anterior? Como por ejemplo la RT 46 que modifica la RT 22 de contabilidad agropecuaria. Es decir, te permite esa norma presentar la información de acuerdo con los contenidos de esa norma sin obligación de adecuar las cifras del ejercicio anterior. Ahí la falta de uniformidad está permitida. Por lo tanto, el auditor no tiene por qué emitir una opinión con salvedades porque la falta de uniformidad forma parte de las dispensas de esa norma. Pero ojo, ahí tiene que el ente incluir en los estados contables una nota que diga que es el primer ejercicio de aplicación de la RT 46 y que el ente ha hecho uso de la simplificación que te permite no adecuar la información del periodo anterior y de forma tal que la información del periodo actual no es uniforme con la del periodo anterior. Si esa nota no está debidamente revelada en los estados contables, el autor no tiene nada que decir respecto a la falta de uniformidad. Ahora, si esa nota no está debidamente revelada en los estados contables, hay un problema de falta de exposición o problema de exposición y el autor debería emitir una opinión con salvedades por problemas de exposición. Abstención de opinión. El auditor se va a abstener de opinar cuando no pudo obtener los elementos de juicio válidos y suficientes en que basar su opinión y concluya que los posibles efectos de las posibles incorrecciones no detectadas podrían ser significativos y generalizados. Bien. Múltiples, y también en el caso de que existan múltiples incertidumbres en los estados contables analizados en su conjunto, situación poco frecuente. En caso que existieran imposibilidad de obtener elementos de juicio válidos y suficientes y los efectos de las posibles incorrecciones que podrían haberse detectado a juicio del auditor fueran significativos y generalizados, el auditor va a emitir una abstención de opinión y en forma previa al párrafo en el cual se va a abstener de opinar, va a incluir un párrafo llamado Fundamentos de la abstención de opinión, donde va a explicar los motivos por los cuales deniega su opinión y las razones de dicha abstención de opinión. ¿Qué fue lo que intentó hacer y por qué no pudo hacerlo? Los motivos, los culpables, entre comillas, de los responsables de que no se, por qué no pudo hacer su trabajo de auditoría. ¿Sí? Y el párrafo de opinión o de denegación de la opinión se va a titular abstención de opinión. Es decir, que es el mismo auditor el que va a calificar el tipo de opinión que va a emitir como abstención de opinión. La abstención de opinión puede aplicarse a toda o parte de la información contenida en los estados contables, tal como dice el apartado 21 del RT 37. ¿Cuál sería este caso? Pongámosle que el auditor no ha podido validar los saldos al inicio de los estados contables. Es su primera auditoría y no puede validar los saldos al inicio. Entonces yo les pregunto, ¿puede validar el estado de situación patrimonial al cierre de este ejercicio? Claramente sí. El otro puede hacer un arqueo de caja al cierre y puede decir, mira, hay tantos pesos en la caja, coincide con el saldo de caja, está bien. Puede circularizar los clientes, está bien. Puede hacer el inventario de bienes de cambio, está bien. Puede hacer el inventario de bienes de uso, está bien. Puede hacer la circulación de proveedores, correctamente. Puede validar las deudas sociales, deudas fiscales, claramente que sí. El estado de situación patrimonial sí lo puede validar por más que no cuente con los saldos de inicio. Ahora bien, los estados evolutivos,
como el estado de resultado, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo, si no dispones de la información al inicio, no podés opinar. Por ejemplo, en el estado de resultado, el costo del mercado de vendida, para calcularlo por diferencia, necesita la existencia inicial. Si no tenés la existencia inicial de la mercadería validada, no podés validar el costo del mercado de vendida. El estado de evolución del patrimonio neto, si no tenés los saldos al inicio de la cuenta de patrimonio neto, no podés validar los saldos al cierre de cada una de las cuentas. El flujo de efectivo, ni hablar, si no tenés caja y banco de inicio, no podés validar nada del flujo de efectivo. Es decir, la abstención de opinión se puede dar respecto del estado de resultado, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Y el auditor podría abstenerse de opinar sobre esos tres estados y emitir opinión sobre el estado de situación patrimonial, que es la abstención de opinión parcial, que son modelos de informes que están incluidos en el informe 12 del CENSIA, la Comisión Elaboradora de Normas de Contabilidad y Auditoría, y los modelos son el 2 y el 2 para cifras correspondientes y el 2 para estados comparativos, donde tenemos este tipo de abstención de opinión parcial. Veamos un énfasis de riesgo de empresa en funcionamiento. Sin modificar mi opinión, quiero enfatizar la información contenida en la nota tal a los estados contables adjuntos que indica que la entidad ha incurrido en pérdidas netas de X pesos durante el ejercicio terminado en esta fecha, situación que viene repitiéndose en los últimos años. Al cierre del ejercicio, los pasivos corrientes excedían a los activos totales en talentos pesos, existiendo dificultades para obtener financiamiento adicional. Esta circunstancia, junto con otras expuestas en la nota, indica la existencia de una incertidumbre significativa que puede generar duda sustancial sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Bien. Aquí, claramente, vemos una situación vinculada con el riesgo de empresa en marcha. La empresa tiene una situación comprometida para validar el principio de empresa en marcha, es consciente de ello y lo revela debidamente en los estados contables. El auditor, en ese caso, no tiene por qué emitir una opinión modificada en los estados contables respecto de los estados contables, porque existe la situación de riesgo de empresa en funcionamiento, de empresa en marcha, pero esa situación está debidamente informada en los estados contables por la gerencia. Entonces el auditor va a emitir una opinión favorable sin salvedades, pero a su vez va a agregar a continuación de dicha opinión y sin modificarla un párrafo de énfasis que llame la atención a la nota de los estados contables en donde se explica la situación por la cual la empresa entiende que está comprometida o la vigencia del principio de empresa en marcha y los motivos por los cuales esa duda existe. La opinión adversa. El auditor podrá emitir una opinión adversa cuando, habiendo obtenido los elementos de juicio válidos y suficientes, concluya que las incorrecciones detectadas, individualmente o agregadas, tienen un efecto significativo y generalizado en los estados contables. Es decir, que los problemas de evaluación y de exposición encontrados son de efecto significativo y generalizado en los estados contables. Cuando se produzca esto, va a tener que agregar en forma previa al párrafo de opinión adversa un párrafo llamado Fundamentos de la opinión adversa, donde deberá explicar las razones de la misma
y posteriormente deberá incluir el párrafo de opinión, el que se titulará opinión adversa. Y aquí vemos un ejemplo. Fundamentos de la opinión adversa. La empresa ha expuesto a los saldos acreedores en cuentas bancarias como caja y banco por un valor de X pesos, que por su magnitud consideramos significativo. Por tal motivo, el rubro caja y banco está subvaluado por X pesos y el activo corriente y el total del activo en la misma forma y en la misma medida. Asimismo, el rubro préstamos del pasivo está subvaluado y el pasivo corriente y el pasivo total de la misma forma y en la misma moneda. Por esta exposición deficiente, la variación del efectivo equivalente contiene errores que afectan el estado de flujo de efectivo. Fíjense la cantidad de errores que genera haber puesto los saldos o los descubiertos en las cuentas bancarias como formando parte del rubro caja y banco en lugar de ponerlo como adelantos en cuentas corrientes en el pasivo. Imagínense emitir una opinión con saber en este caso, decir, mira, salvo por esto, por aquello, por lo otro, 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 los estados contables presentan razonablemente. No, es una total improlijidad. Cuando los errores se multiplican debido a una situación particular, ya estamos ante una generalización de sus efectos. Por lo tanto, no queda otra que emitir una opinión adversa. Y este es el ejemplo más típico por los cuales se puede producir una opinión adversa. También, por ejemplo, cuando el ente no separa bien las partidas en corrientes y no corrientes, también se podría producir ese tipo de efecto cuando quiera, por ejemplo, calcular cuando quiera, por ejemplo, armar o definir si tiene que emitir una opinión con saberá o una opinión adversa. Y la opinión adversa, ¿cómo sería el párrafo? En mi opinión, debido a lo significativo y generalizado de la deficiencia en la exposición de la información mencionada en el párrafo precedente, los estados contables adjuntos no presentan razonablemente la situación patrimonial de la bruja al cierre del ejercicio, ni sus resultados, ni la evolución de su patrimonio neto, ni el flujo de efectivo correspondiente al ejercicio económico terminado en esa fecha, de acuerdo con las normas contables profesionales argentinas. Bien, algunas cuestiones más. Estados contables del periodo anterior auditados por otro contador. El auditor, en este caso, podrá emitir una opinión referida únicamente a los estados contables del periodo actual. Deberá incorporar un párrafo de otras cuestiones donde indique los estados contables del periodo anterior fueron auditados por otro contador, el tipo de opinión expresada por dicho contador y las razones que lo motivaron y la fecha del informe. Asimismo, no lo exime de la responsabilidad de satisfacerse de la razonabilidad de los saldos iniciales, porque si no se satisface de la razonabilidad de los saldos iniciales, no va a poder emitir una opinión sobre los saldos del periodo o sobre la totalidad de los estados contables del periodo actual y no le va a quedar otra que irse por el modelo, por la opción de la abstención de opinión parcial que vimos en diapositivas anteriores. Vemos un ejemplo de limitaciones significativas, pero de efecto no generalizado en el alcance del trabajo durante el ejercicio 2000X1. Opinión con salvedades para estados contables con cifras correspondientes. En mi opinión, excepto por los posibles efectos que podrían derivarse de la limitación descrita en el párrafo anterior, los estados contables adjuntos presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial de la Bruja S.A. al cierre del ejercicio,
así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo por el ejercicio económico terminado en dicha fecha de acuerdo con las normas contables profesionales argentinas. Y respecto de los estados contables comparativos, fíjense una cosa, la limitación al alcance está respecto de las cifras de este año, pero no respecto de las cifras del año anterior. Por ende, recuerden que en los estados contables comparativos hay que emitir opinión, o el auditor puede emitir opinión sobre los dos estados contables. Entonces, al existir la limitación al alcance sobre las cifras del periodo actual, obviamente esto no mancha lo que ya se hizo sobre el periodo anterior. Por lo tanto, puede emitir una opinión diferente sobre cada uno de los periodos, porque cada periodo forma en su conjunto un juego de estados contables diferente. Entonces, sobre las cifras del periodo actual va a emitir una opinión con salvedades, mientras que sobre las cifras del periodo anterior y en el mismo informe va a emitir una opinión sin salvedades. Es decir, que en el mismo informe puede haber dos opiniones o dos párrafos de opinión referidos a dos estados contables distintos o a dos periodos distintos. Entonces, fíjense, opinión con salvedades sobre los estados contables correspondientes al ejercicio económico terminado en este ejercicio. En mi opinión, excepto por los posibles efectos que podrían derivarse de la limitación descrita en el párrafo precedente, los estados contables adjuntos presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial de la Bruja S.A. al cierre del ejercicio, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondiente al ejercicio económico terminado en dicha fecha, de acuerdo con las normas contables profesionales argentinas. Y emitir una opinión sin salvedades sobre los estados contables del ejercicio anterior, que sea así. En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial de la empresa al cierre del ejercicio anterior, así como sus resultados, la evaluación de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondiente al ejercicio económico terminado en dicha fecha, de acuerdo con las normas contables profesionales argentinas. Fíjense ustedes que esto es posible solo porque las cifras del periodo anterior tienen el grado de desagregación y detalle similar a las del periodo actual. Y es la única explicación por las cuales las cifras del periodo anterior se pueden considerar en su conjunto como un juego de estados contables independiente de las cifras del periodo actual. Por eso el auditor puede emitir una opinión para cada periodo y esa opinión inclusive podría ser distinta. Incorrección significativa de efecto generalizado en el ejercicio económico actual. Fíjate que aquí tenemos la misma situación descrita en la diapositiva anterior, solo que es significativa de efecto generalizado. Entonces aquí, y aparte no es una limitación significativa, sino es una incorrección significativa. Entonces aquí ya no estamos hablando de una limitación al alcance, es una incorrección significativa y de efecto generalizado sobre las cifras del periodo actual, derivando una opinión adversa. En el informe sobre estados contables con cifras correspondientes, el auditor va a emitir una opinión adversa sobre los estados contables del periodo actual, porque solamente opina sobre el periodo actual. Ahora, en informes de auditoría sobre estados contables comparativos, como la incorrección de efecto significativo y generalizado es solo sobre las cifras o respecto de las cifras de los estados contables del periodo actual, la opinión adversa únicamente va a ser respecto de los estados contables del periodo actual, mientras que para los estados contables del periodo anterior, no habiendo ningún tipo de incorrección, se va a mantener la opinión
favorable sin salvedades u opinión limpia. Que por una cuestión de tiempo les dejo a ustedes que lean, pero son redacciones de párrafos del mismo tenor de lo que vamos viendo hasta el momento. Párrafo de énfasis de asunto. Bueno, este párrafo viene a continuación del párrafo de opinión, ya sea opinión limpia, ya sea opinión modificada. El título del párrafo va a ser párrafo de énfasis o similar. Y el mismo versará sobre una cuestión debidamente presentada o revelada en forma adecuada en los estados contables. Situaciones que ameritan la utilización de un párrafo de énfasis. Cuando una cuestión explique una incertidumbre significativa sobre el supuesto de empresa en funcionamiento, que lo vimos. Cuando los estados contables fueron preparados sobre un marco regulatorio de información contable que no es aceptable para las normas contables profesionales. También lo vimos. Marco de cumplimiento no aceptable. Cuando los estados contables son modificados por un hecho conocido con posterioridad a su aprobación por la dirección y a la emisión del informe del auditor. Y cuando sea necesario llamar la atención sobre otra cuestión, como por ejemplo una incertidumbre como la que vimos relacionada con alguna demanda que le han hecho a la empresa, que yo les decía que si esa demanda estaba adecuadamente revelada en los estados contables, el auditor emitía una opinión limpia, pero a su vez un párrafo de énfasis incluido en su informe donde llamaba la atención a la nota en la cual se explicaba esa situación. Lo que queda claro es que el párrafo de énfasis de asunto no es sustituto de una opinión modificada. El párrafo de énfasis no es sustituto de una falencia de revelación de los estados contables. Es decir, que el auditor no puede poner en el párrafo de énfasis alguna información que debió haber estado revelada en los estados contables. No puede suplir con un párrafo de énfasis una deficiencia en la exposición de la información que tenga los estados contables. Es decir, si el auditor cree que tenía que haber puesto la nota en los estados contables, el ente, el auditor no puede pensar que poniéndola en su informe va a suplir la deficiencia que tienen los estados contables. No. El párrafo de énfasis llama la atención a una nota que sí está revelada en los estados contables. Y ese párrafo de énfasis, el auditor deberá realizar una clara descripción de la situación que enfatiza y una referencia a la sección o nota de los estados contables donde se puede encontrar una descripción más detallada de la misma. Si la situación no fue presentada o revelada adecuadamente en los estados contables, corresponderá emitir una opinión con salvedad por exposición deficiente. Modelo de párrafo de énfasis de asunto sobre incertidumbre. Sin modificar mi opinión, quiero enfatizar la información contenida en la nota tal a los estados contables adjuntos que describe la incertidumbre relacionada con el litigio iniciado en el mes tal del año 2002 contra la entidad cuya resolución final no pudo preverse a la fecha. Fíjate, llama la atención a una nota que ya está revelada en los estados contables donde sí se explica esta situación. Inclusive con más grado de detalle que lo que pone el auditor. Hay otro párrafo que tiene información distinta a la del párrafo de énfasis, ¿sí? Que se llama el párrafo de otras cuestiones. Este párrafo de otras cuestiones, que se titulará así o en forma similar, versará sobre una cuestión distinta a las presentadas o reveladas a los estados contables, pero que sea relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informe de auditoría. Situaciones que motivan un párrafo de otras cuestiones. Cuando exprese una situación
o una opinión sobre el periodo precedente que difiera de la que previamente expresó, revelando los motivos del cambio. O sea, yo ahora, cuando opino sobre el periodo anterior, emito una opinión distinta de la que emití sobre dicho periodo en su oportunidad cuando tuve que auditar el año pasado. Cuando los estados contables del periodo anterior fueron auditados por otro contador, o sea, cuando se trate del caso del auditor sucesor, auditor predecesor. Cuando los estados contables incluyan cualquier otro tipo de información adicional no requerida por el marco aplicable y no haya sido identificada por la dirección como no auditada, ¿sí? Como por ejemplo, tenga los estados contables tengan cálculos de ratios, de liquidez, de solvencia, de endeudamiento, y esa información obviamente no es requerida por las normas contables, no es objeto de la auditoría y el auditor y la gerencia no la identifique en los estados contables como no auditada. Entonces el auditor, a efectos de que los usuarios de estados contables piensen que esa información ha sido objeto de su auditoría, aclara en su informe que justamente esa información no ha sido auditada. Y existan incongruencias con otra información que contienen los estados contables, como por ejemplo cuando está la memoria del directorio acompañando a los estados contables, el auditor lee la memoria del directorio y si bien la memoria del directorio no forma parte del objeto de su encargo, o sea, del objeto del examen, el auditor entiende que la memoria no responde a lo que dicen los estados contables, que hay un error, que está faltando la verdad. Entonces, el auditor puede incluir esa información en su informe, advirtiendo que la memoria no es razonable o no es coherente con los números que revelan los estados contables. Por ejemplo, un ejemplo de párrafo de otras cuestiones, cuando el ejercicio anterior ha sido auditado por otro contador, sería el que se expone en la presente diapositiva. Los estados contables del ejercicio terminado en el año anterior fueron auditados por otro profesional, quien ha emitido su informe con opinión favorable o modificada, con fecha tal, y decir la fecha del informe del contador precedente. Bien, con eso damos por finalizada la sección informe sobre los estados contables. Pasamos a la última sección del informe del auditor, que es el informe, que es la referida a la información especial requerida por leyes o disposiciones nacionales, provinciales, municipales o de los organismos públicos de control o de la profesión. Toda vez que el auditor debe incluir en su informe esta sección, deberá identificar toda la información que vamos viendo hasta el párrafo de otras cuestiones con otro nombre o incluir toda esa información en una sección por de aparte que se llame informe sobre el estado contable, que es lo que dijimos que es la primera sección en la cual se divide el informe de auditor. Y esta es la segunda sección, que tiene el informe de auditoría, que incluye la sección información especial requerida por leyes o disposiciones nacionales, provinciales, municipales o de los organismos públicos de control y de la profesión. Bueno, digamos que esta es una sección bastante libre. Cada jurisdicción pone sus requerimientos, los consejos profesionales de cada jurisdicción, las leyes de la jurisdicción en la cual el ente se encuentra inscripto, definen cuál es la información que el auditor deberá revelar en su informe, pero si nos guiamos por el criterio de los modelos de informe de auditoría que se pueden ver en el informe 12 del CENSIA, vamos a ver que hay dos información que es la más típica que se incluye en esta sección. Una es la deuda que el ente tiene con el sistema integrado previsional argentino y cuál es exigible y cuál no es exigible al cierre del balance. Este
Esta obligación la impone el artículo 10 de la ley 17.250. Ahí el ente debe decir cuál deuda tiene al cierre del ejercicio en conceptos de aportes y contribuciones a la jubilación y a la obra social. ¿Qué es lo que surge del 931? Todos los 931 que deba al cierre del ejercicio y por concepto de aportes y contribuciones a la obra social y a la jubilación. No ART, no ley de riesgo de trabajo y no seguro de vida obligatorio. ¿Está claro? Eso no va. Y la otra cuestión, ¿sí? La otra cuestión es la vinculada con la aplicación, cuando corresponda, de las normas de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo que impone la resolución 420/11 de la Junta de Gobierno de la FACSE y la resolución 65 del año 2011 de la UIF, que dice que los contadores que sean auditores de sujetos obligados incluidos en el artículo 20 de la ley 25.246 y su modificatoria 26.683, o no siendo un sujeto obligado del artículo, o no siendo auditor de uno de los sujetos obligados del artículo 20 de dichas leyes, pero sí estos sujetos tienen un activo mayor a 56 millones, se actualizó esa cifra que está ahí en pantalla, a 56 millones. Es decir, yo soy auditor de una empresa cuyo activo es mayor a 56 millones, o que haya duplicado su activo o su venta en el término del último año, estoy obligado a aplicarle a dicho ente los procedimientos de prevención del lavado de activos que establece la resolución de la Junta de Gobierno de la FACSE 420 y cumplir con las obligaciones que dicha resolución y la resolución 65/11 de la UIF y la ley 25.246 impone a los contadores cuando se desempeñan como auditores externos y síndicos societarios de sujetos obligados del artículo 20 o sujetos que no siendo obligados del artículo 20 de la ley 25.246 tienen un activo mayor a 56 millones o hayan duplicado su activo o sus ventas en el lapso del último año. Tema que vamos a profundizar en la próxima clase. Vamos finalizando los últimos aspectos vinculados con el informe, lugar y fecha de emisión del informe. El lugar será la jurisdicción donde ejerce el contador, donde está matriculado. La fecha de emisión es generalmente aquella en que concluye el trabajo de auditoría. La fecha limita la responsabilidad del contador. No debería ser anterior a aquella en que se obtuvieron los elementos de juicio necesarios para emitir opinión y no debería ser anterior a aquella en que la dirección asume la responsabilidad de los estados contables, que es aquella en la que la dirección aprueba los estados contables. Y la firma es la firma del contador, nombre, apellido completo, título profesional y número de inscripción en la matrícula. Y en caso de sociedades profesionales inscritas como tales en el Consejo Profesional de la jurisdicción que corresponda, se debe colocar la denominación antes de la firma del contador que se suscribe el informe y debe hacer contar dicho contador su carácter de socio de la sociedad profesional inscrita en el Consejo Profesional. Bien. Contenido del informe extenso. Es aquel que contiene, además de todo lo visto en el informe breve, lo siguiente. Que el trabajo de auditoría ha sido orientada primordialmente a la posibilidad de emitir una opinión sobre los estados contables. Que los datos que se adjuntan a los estados contables son para realizar estudios complementarios, pero no son necesarios para una presentación razonable de los mismos.
si la información ha sido o no ha sido sometida a procedimientos de auditoría para examinar su razonabilidad. Y esta información complementaria o adicional se suele incluir como consecuencia de convenios particulares con el cliente por exigencia de tercero, por ejemplo, entidades financieras, o por el deseo del auditor de proporcionar a la empresa una mayor información, un subproducto. Vamos a adjuntar en su oportunidad un modelo de informe extenso con opinión favorable para que vean cuál sería la estructura. Pero básicamente sería muy similar a lo que vimos del informe breve de auditoría. Este informe extenso está a punto de extinguirse con la próxima modificación del RT 37. Ser auditor, además de hacer el trabajo de auditoría conforme normas y emitir el informe también conforme normas, implica verificar algunos aspectos que hacen al cumplimiento de ciertas normas legales y reglamentarias que los entes deben observar. Como por ejemplo verificar que el ente haya impreso y confeccionado sus libros obligatorios de comercio, que son el libro de diario general, el libro de inventario y balance, ver que estén transcriptos todos los libros de acta de asamblea y directorio, ver que estén los libros de acta de reunión de socios en SRL, que estén los libros de accionistas, los libros de asistencia a asamblea y depósitos de acciones, que por lo menos hasta el 31 de octubre del 2019 el ente haya presentado todos los formularios 760, que es el informe para fines fiscales, para todos los vencimientos operados hasta dicha fecha, y que la empresa haya pasado, en el caso de la SA, todos los años su documentación societaria y contable por el Registro Público de Comercio, de manera tal que esta información se apruebe y la empresa obtenga, entre comillas, el normal funcionamiento que corresponde que tenga desde el punto de vista legal una empresa o una sociedad comercial. Les dejamos acá el ejemplo de estructura formal de un informe de auditor independiente con opinión favorable para que lo lean y que lo tendrán en el material que lectura que propone la cátedra a disposición referido al tema informe del auditor. Y si quieren ver modelos referidos a todas las alternativas de opinión del auditor, bueno, los invitamos a leer el informe número 12 de Censia. Eso es todo. A continuación, en la tercera parte de esta clase, vamos a ver los casos prácticos sobre informe de auditoría para poner en práctica los conocimientos impartidos en esta clase. Un breve descanso y seguimos.